Continuamos con Marco Pérez, que está aquí del Instituto de Matemáticas, y va a hablar sobre estructuras lingüísticas, especificaciones, sismos. Gracias. Bueno, primero que nada, quiero dar las gracias a quien me organizó este evento, en especial a Daniel Lavatini, que fue quien me contactó directamente para la plancha de aquí. Esto constituye lo que estoy haciendo como que mi segunda rama de investigación, que a grosso modo son aplicaciones de teoría de categorías. En este caso particular, yo les quiero hablar de este trabajo que se llama Estructuras lingüísticas de identificación de morfismos, que fue un trabajo que realicé junto con David Spivak del MIT. Digamos que en la primera mitad de este año, cuando me estaba haciendo yo una estancia postdoctoral en dicha instituto. Entonces, bueno, la idea general, digamos, la motivación de este tema es que está el problema de comunicar información en ciencia. Usualmente eso se hace por medio de artículos de comunicación o libros, y eso vendría a ser prosa. Ahora, una pregunta que surge es si uno puede obtener otras formas distintas de representar conocimientos sin necesidad de usar prosa. Seguramente muchos de ustedes están familiarizados con la idea de mapas mentales, en el cual se usan diagramas para representar un concepto o una idea. Entonces, vamos a ver acá algo un poquito más formal que eso. Vamos a ver cómo usar teoría de categorías para representar ideas en conocimiento científico. Básicamente lo que se va a hacer es considerar oraciones del idioma inglés como morfismos en dicha categoría. ¿Okay? Bien, vamos con un poquito de historia respecto a este tema. Esto es relativamente reciente. Hay un primer trabajo que realizó David Spivak junto con Robert Payne, el trabajo se llama ONLOS, Categorical Framework for Knowledge Representation. Entonces, en este trabajo se da la definición de OLOG o Ontology Log, lo cual yo voy a llamar aquí en esta charla registro ontológico. Se usa como que teoría de categorías muy básicas para el diseño de experimentos. Sin embargo, esa primera noción que se tiene de registro ontológico tiene varias debilidades que les voy a ir comentando durante la charla. Entonces, más tarde David y yo escribimos este trabajo en el cual digamos que resolvemos esas debilidades que había en este trabajo anterior y logramos una noción mucho más formal de registro ontológico. Bien, entonces, para comenzar, vamos a ver la primera noción, la que es un poquito más informal, la de 2012. Básicamente, un registro ontológico es simplemente una categoría que muestra una situación del mundo real, puede ser un experimento, por ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo bastante sencillo, es simplemente una categoría con 3 objetos y 3 morfismos no triviales. Fíjense que los objetos están etiquetados por lo que vendrían siendo frases nominales. Por ejemplo, a person, an address, a city. Y los morfismos son frases verbales. Entonces, acá se representa esta idea de que una persona vive en una dirección, esa dirección incluye, o está incluida, mejor dicho, en una ciudad. Y esa oración compuesta que acabo de decir en el idioma inglés es equivalente, semánticamente hablando, a la oración que una persona vive en una ciudad. Los ejemplos que van a ver aquí en esta charla los van a ver escritos en inglés. No es pedantería de mi parte, simplemente quiero mantener la sintaxis que están en el artículo original. Entonces, bien, esto simplemente muestra una situación que puede presentarse en el mundo real de una manera muy sencilla. Sin embargo, ontología se está usando recientemente para modelar conceptos mucho más complicados en ciencias, sobre todo en química, en neurociencias y en ciencias de la computación. Por ejemplo, en esto último que les quiero decir, presentar una situación más complicada en la que necesitamos modelar conceptos mucho más precisos. Tenemos acá esta ontología que nos representa la propiedad de un aminoácido conocido como arginina. Entonces, tiene acá esta propiedad, tiene esta primera propiedad de la arginina. Pueden leer porque es un aminoácido que se encuentra a diario, que
es un aminoácido por definición. Entonces esto vendría siendo como que un diagrama conmutativo en esta categoría, es decir, que si yo leo esta oración que está acá, eso es equivalente a esta oración que se ve aquí. Acá se representan otras propiedades de los aminoácidos. Y una cosa buena que tienen las ontologías es que a medida que se va obteniendo nueva información, uno puede ampliar la categoría que se tenía inicialmente. Por ejemplo, ya en el diagrama anterior habíamos visto una propiedad particular de la arginina, sin embargo, se conocen otras propiedades como por ejemplo este recuadro que tiene aquí a la derecha, que tiene una cadena lateral eléctricamente cargada. Entonces acá, este otro diagrama conmutativo expresa otras propiedades de este aminoácido. Entonces, lo bueno de las ontologías es que a medida que vayan obteniendo una información, pueden ir ampliando la categoría que tienen. Otras ventajas que se les conoce es, por ejemplo, que estos registros pueden ser referidos de forma fácil y precisa por los autores. Al ser categorías, se pueden comparar por medio de funtores. Y una última cuestión, y esta es la parte que se usa más en ciencias de la computación, es que estos registros ontológicos se pueden convertir en lo que se llaman esquemas de bases de datos, y toda esa información puede ser almacenada en cualquier computadora. Por ejemplo, acá tenemos este registro ontológico muy sencillo. Una luna orbita un planeta, y para este objeto se pueden registrar varios datos que satisfacen la definición de luna. Por ejemplo, nuestra luna de toda la vida que orbita el planeta Tierra. Aquí tenemos a Phobos y Deimos que orbitan a Marte, Ganímedes a Júpiter y Titán a Saturno. ¿Okay? Hay muchos más, por supuesto, pero yo con esto ilustro bastante una idea. Entonces, la noción de bases de datos asociada a una ontología se va a representar, o bueno, al menos Spiva Piquen en su primer trabajo lo representaron mediante un funtor que va de la categoría C en la categoría de conjuntos. Esto de acá implica que, o sea, entre otras cosas, este funtor significa que estas relaciones que se presentan en esta tabla son funcionales. Por ejemplo, Phobos solamente orbita Marte y no orbita ningún otro planeta. ¿Okay? Entonces, los morfismos que vamos a ver en ontologías siempre van a referir a funciones matemáticamente hablando. Bien, ahora. Disculpa, sí, ¿cómo no? Una pregunta, pero la composición, sí estás perdiendo la información, ¿no? Más adelante voy a decir formalmente cómo se definen las composiciones, lo que vamos a ver como concatenación de frases verbales. Sí, ya vamos para allá. Bien, ahora esto representa también una pequeña desventaja. Es que matemáticamente nada nos garantiza que la información que uno coloque aquí corresponde realmente al concepto de luna. Uno puede, por ejemplo, poner acá Ceres y decir que es una luna, y sin embargo puede venir otra persona y corregir y decir que Ceres no es una luna realmente, sino es un asteroide. Entonces, esta es una primera desventaja que representa el primer concepto de la ontología. Ahora bien, eso se puede resolver si a la estructura del registro ontológico le agregamos autores como parte de ella. Más adelante vamos a ver cómo se hace eso. Y otra desventaja que representa este primer trabajo sobre registros ontológicos tiene que ver con el concepto de funtores. Aquí tenemos dos ontologías muy sencillas. Si este objeto que está acá, si este objeto de aquí lo mandamos en este otro, los que están pintados en azul, y este rojo lo mandamos en este otro rojo a la derecha, eso categóricamente hablando es un funtor por definición. Sin embargo, este morfismo, este funtor, mejor dicho, que está acá, pareciera no preservar la semántica que se expresa en esta ontología. ¿Ok? Esto en principio no tiene nada que ver con la información que está registrada aquí. Entonces vamos a ver también cómo se puede formalizar la idea del funtor en el contexto de ontologías. Bien, yo quiero organizar la charla de la siguiente manera. Primero vamos a introducir el concepto de estructura lingüística para poder dar la definición formal del registro ontológico. Luego vamos a ver cómo se pueden relacionar distintos registros ontológicos mediante la noción de funtor lingüístico. Y luego, en estos dos últimos puntos,
vamos a ver qué pasa cuando a nuestras nuevas metodologías las equipamos con bases de datos. ¿Okay? Bien, entonces para empezar con este primer punto acá, primero tenemos que saber que una frase nominal va a estar simplemente formada por primero el artículo definido a o n y luego su sucesión en inglés, como ya habían visto en los ejemplos anteriores. Y ya habíamos visto también que dos frases nominales van a estar conectadas por frases verbales y que esas frases verbales tienen que referir a una relación funcional entre las frases nominales que conectan. ¿Okay? Bien, por ejemplo, esta frase que tienen acá ciertamente define una función, porque una persona tiene solamente como madre a una mujer, siempre y cuando hablemos en términos biológicos. ¿Okay? Sin embargo, esta que está acá abajo no es una relación funcional. Esto no nos va a servir como morfismo en una ontología. ¿Por qué? Porque una mujer puede tener un perro, varios perros o ninguno. Entonces, este tipo de morfismos no nos van a gustar en lo que vamos a hacer aquí. Ahora, en una categoría, si no tiene un morfismo, si no tiene dos morfismos que van del mismo objeto en otro, entonces esos morfismos tienen que ser comparables. Ahora bien, ¿cómo comparamos frases verbales cuando estamos hablando de registros ontológicos? Bueno, mediante la noción de oraciones equivalentes. Entonces, uno va a decir que dos oraciones son equivalentes si ellas van a referirse a la misma relación funcional. Por ejemplo, en este registro sencillo que tiene aquí, todo entero tiene como sucesor un entero, y ustedes van a obtener el mismo resultado si se van por la otra flecha. Todo entero origina, al añadir uno, otro entero, que precisamente es como se define el sucesor. Bien. Ahora, en categorías se habla de composición de morfismos. En ontología vamos a hablar de concatenación de frases verbales o también de oraciones. Entonces, cuando tenemos dos oraciones, tal que la frase nominal terminal de la primera es igual a la frase nominal inicial de la segunda, uno puede definir su concatenación de esta manera, donde la frase verbal resultante se va a leer como la expresión que tienen acá en color azul. ¿Ok? Para entender esto mejor, tomamos el ejemplo que habíamos visto al principio de la charla. Tenemos, por ejemplo, a person lives at an address includes a city, y eso al concatenarse se lee de esta manera. X lives at an address which includes a city, and we know that X lives in a city Y2. Y como les había dicho al principio, esta concatenación es equivalente, semánticamente hablando, a esta oración que tienen aquí. Entonces, esa equivalencia se va a representar mediante esta fórmula sintáctica que tienen acá abajo. Bien, esto va a ser como que el análogo al diagrama conmutativo que existe en teoría de categorías y nosotros nos vamos a referir a ellos como hechos. Muy bien, un ejemplo de un diagrama que no representa un hecho lo tienen aquí. Si ustedes concatenan esta oración con esta otra, el resultado no va a ser equivalente a la concatenación de esta que está acá a la izquierda con la que está abajo. Entonces, este tipo de diagramas no representa un hecho, un registro ontológico. Ahora bien, yo les había mencionado anteriormente que para formalizar la definición de ontologías necesitamos incorporar los autores en la estructura. Para poder hacer eso, necesitamos el concepto de aprobación. ¿Qué queremos decir con aprobación? Bueno, eso va a depender si lo que vamos a probar es una frase nominal, una frase verbal o un hecho. En el caso de que tengamos una frase nominal como aquí, nosotros simplemente decimos que un autor aprueba la frase nominal N si este autor S es capaz de registrar ejemplos que se refieren al concepto expresado por la frase nominal N. Cuando nos referimos a frases verbales, por otro lado, la aprobación lo que significa es que S es capaz, bueno, primero es capaz de registrar ejemplos tanto para N1 como para N2. Y lo segundo es que él sabe cómo esos ejemplos de N1 corresponden a ejemplos de N2 a través de la relación funcional que determina la frase verbal B. Bien. Por último, la cuestión de aprobación de hechos simplemente significa que el autor S entiende que las frases verbales B y B' correspondientes a estas oraciones se van a referir a la misma relación funcional y que esa relación funcional dichas relaciones funcionales van a actuar de la misma forma sobre los ejemplos de N1. ¿Okay? Bien.
Cuando nosotros incorporamos autores a un registro ontológico, ya no se va a obtener una estructura de categoría, se va a obtener algo más complejo que es una bicategoría. ¿Okay? Antes de presentarles cómo se define esa bicategoría, necesitamos ciertos postulados que modelen el comportamiento de los autores que añadimos a un registro ontológico. Los postulados son cuestiones que nos van a sonar al sentido común, no es nada rebuscado lo que vamos a pedir. La primera condición que tenemos que pedir es que si un autor aprueba dos oraciones concatenables, entonces va a tener que aprobar también su concatenación. Si se acuerdan algo de teoría de categorías, hay unos morfismos que se llaman morfismos de identidad. La noción de morfismo de identidad en este caso va a estar representada por esta frase verbal que sería como is of course. Entonces, lo que dice este postulado es lo siguiente, que si tenemos un autor que aprueba este concepto, entonces el autor va a aprobar esta oración que la vamos a llamar como oración unidad o frase verbal unidad en el caso de ello. ¿Okay? Como nos esperamos que esto se comporte como un morfismo de identidad de una bicategoría, necesitamos que para cualquier oración que yo tenga, si yo concateno con esta oración tanto por la izquierda como por la derecha, yo siempre puedo obtener una oración que sea equivalente a la oración que tengo de partida. Como por ejemplo cuando ustedes estudian estructuras algebraicas que tienen identidad, responden con cualquier otra cosa y obtienen esa misma cosa. Eso básicamente es lo que está diciendo este postulado de aprobación. Muy bien, yo creo que ya estamos listos para ver cómo podemos darle al idioma inglés una estructura de bicategoría usando los conceptos que ya acabamos de ver. La primera parte, lo primero que necesitamos por una bicategoría son objetos llamados cerocélulas. En este caso las cerocélulas se van a llamar tipos. Un tipo es simplemente un par que está formado por una frase nominal y un conjunto de autores que aprueban dicha frase nominal. Esto lo vamos a anotar de esta manera. Los morfismos en nuestra bicategoría, o lo que también se conoce como unocélulas, se van a llamar aspectos. Si tenemos tipos N1 y N2, entonces un aspecto de N1 y N2 va a ser simplemente un par formado por una frase verbal y un conjunto de autores. Este conjunto de autores tiene que estar contenido en intersección de los autores correspondientes de cada tipo y dicho conjunto además debe aprobar la frase verbal B. Para ello vamos a usar esta notación que tienen acá abajo. Y finalmente, el último componente que necesitamos una definición de bicategoría es el de dos células. En ese caso, también lo podemos llamar como que morfismos entre aspectos. Entonces, si tenemos aspectos B1 y B2 entre los mismos tipos, entonces una célula va a ser simplemente un hecho. Un hecho lo vamos a anotar de esta forma. Como ven acá, con una doble flecha, como usualmente se hace en teoría de categorías de alta dimensión. Y esta F realmente va a ser un conjunto de autores que está contenido en esta intersección y que cada uno de esos autores aprueba la equivalencia entre estas dos frases verbales. A lo largo de la charla vamos a representar hechos como diagramas de esta forma. ¿Okay? Ahora bien, vamos a ver qué tipos, aspectos y hechos forman una bicategoría. Para poder hacer eso necesitamos ver ciertas propiedades. No voy a recordar la definición de bicategoría porque sería perdernos en tecnicismos innecesarios. Voy a explicarles poco a poco en qué consiste este concepto mediante los objetos que estamos tratando aquí. Primero necesitamos, vamos a llamarla a la bicategoría en idioma inglés, la vamos a anotar de esta forma. Lo primero que necesitamos es objetos. Los objetos van a ser los tipos que ya vimos. Segundo, para cada par de tipos necesitamos una categoría de aspectos que van de N1 a N2. Esos van a ser los objetos de esta categoría. Y también necesitamos morfismos entre aspectos. Y los morfismos entre aspectos van a ser simplemente los hechos. Ahora, como esto tiene que ser una categoría, necesitamos saber cómo se componen los hechos aquí en esta estructura. Eso es lo que resulta en lo que se conoce como composición vertical. Si uno tiene estos dos tipos fijos, tiene un hecho que va de B1 a B2 y luego un hecho que va de B2 a B3. Entonces la composición se define como la intersección de los conjuntos de autores. Y el hecho que esto está bien definido está modelado por este otro postulado lingüístico que tiene acá, ¿okay? Que tampoco es nada rebuscado. Ahora, una bicategoría también requiere
bueno, perdón, antes de eso, ya les había dicho que esto es una categoría, entonces toda categoría también requiere de morfismos de identidad. En este caso tienen que ser hechos de identidad. Entonces el hecho de identidad se va a definir simplemente de esta manera. El conjunto de autores va a estar simplemente dado por el conjunto de autores correspondiente al aspecto. Ahora bien, para terminar con el concepto de categoría necesitamos otra operación que se conoce como composiciones horizontales. Una composición horizontal está representada por un funtor para cualquiera tipos N1, N2 y N3. Como esto tiene que ser un funtor, hay que definirlo primero sobre aspectos y segundo sobre hechos entre aspectos. Para la definición de aspectos, simplemente si tomamos dos aspectos concatenables, su composición horizontal se va a definir como la concatenación de las frases verbales correspondientes y el conjunto de autores va a estar determinado simplemente por la intersección. Y para definir esto sobre hechos, simplemente se toma la intersección de los dos conjuntos de autores correspondientes. Esto sí no se entiende muy bien, pero si lo vemos como en un diagrama, tenemos este hecho acá, este otro hecho acá, entre los aspectos que les corresponde a cada uno. Y primero, para operar esto, tenemos que operar primero arriba, a través de la concatenación de frases verbales. Lo mismo hacemos abajo. Y acá en el resultado simplemente ponemos la intersección de estos dos conjuntos de autores. Y esto está bien definido gracias a este postulado lingüístico. ¿Ok? Teniendo toda esta información en cuenta, no es muy difícil demostrar que esta colección de todos los tipos, aspectos y hechos, equiparlo con las operaciones anteriores, por supuesto, va a definir una bicategoría. Bien, ahora tenemos como un escenario mucho más formal para hablar de registros ontológicos. Como les había dicho, queremos una noción de estructura lingüística. Una estructura lingüística va a ser simplemente un funtor laxo que va de una categoría pequeña C en la categoría de lengua inglesa. Acuérdense que en los ejemplos que les mostré al principio teníamos como que categorías muy pequeñas. A cada objeto lo que hacíamos era etiquetarle una frase nominal y a cada morfismo una frase verbal. Entonces básicamente eso es lo que hace un funtor laxo. Y un registro ontológico, esta sería como que la nueva definición, va a ser simplemente un par donde C va a ser la categoría subyacente y L la estructura lingüística. ¿Qué quiere decir que este funtor acá sea laxo? Bueno, lo primero es que cada objeto se va a mandar en un tipo. Ese tipo está formado por una frase nominal y un conjunto de autores que la prueba. Cada morfismo se manda en un aspecto, en el sentido que ya hemos visto. Y cuando tenemos dos morfismos que se pueden componer, como en este caso, digamos, este ejemplo sencillo de categoría, un funtor usual preservaría la composición de estos dos morfismos. Sin embargo, acá lo que tenemos es un funtor laxo. Si le aplicamos L a esto que está aquí, a esta composición, no tenemos un diagrama conmutativo. Lo que vamos a tener más bien es una doscélula. ¿Y qué es una doscélula en este caso? Es simplemente una equivalencia semántica entre la concatenación de estas dos oraciones y la frase verbal que se le etiqueta al morfismo H. ¿Ok? Bien, para ver esto de una manera más digerible, vamos a presentar este ejemplo bastante sencillo. Tenemos esta categoría finita de tres objetos y colocamos las siguientes etiquetas lingüísticas sobre los objetos y morfismos. Entonces acá, que el funtor sea laxo simplemente dice que esta concatenación de estas dos oraciones es equivalente a esta oración que está acá. Fíjense que si ustedes leen esto del idioma inglés, gramaticalmente la oración resultante no es la misma que esta oración que está acá. Sin embargo, ellas son equivalentes, refieren a la misma situación. ¿Okay? Es por eso que no se obtiene un diagrama conmutativo estrictamente hablando, sino una célula en una categoría. Muy bien. Ahora, ¿cómo comparamos funtores lingüísticos? Perdón, registros ontológicos. Para ello vamos a necesitar la noción de funtor lingüístico. En categorías, por ejemplo, en la categoría de objetos, los objetos son, en la categoría de conjuntos, los conjuntos se comparan por funciones. En la categoría de grupos, por homomorfismos. En este caso vamos a tener ontologías y las queremos comparar con un tipo específico de morfismo. En este caso van a ser lo que David y yo llamamos funtores lingüísticos. Entonces, supongamos que tenemos dos registros ontológicos, CL y DM. Entonces, un funtor lingüístico va a ser simplemente un funtor entre las categorías subyacentes y una transformación laxa que va de
esta estructura lingüística N, perdón, y la composición de esta estructura lingüística con el funtor F. ¿Qué significa que esto es una transformación laxa? Lo siguiente. Primero, para cada objeto uno va a tener un aspecto de esta forma, ¿okay? Con su conjunto de autores correspondientes. Y lo segundo es que se va a tener un hecho de esta forma, donde esta concatenación va a ser semánticamente equivalente a esta concatenación que está acá. Si esto no estuviese aquí y en su lugar se tuviese un diagrama conmutativo, es lo que conocemos en categorías como una transformación natural. Sin embargo, acá estamos trabajando sobre categorías, entonces la noción, digamos, análoga en ese contexto es la de transformación laxa. Ok, aquí un poquito de notación. A esta composición la vamos a llamar ahora en adelante el pullback de F, perdón, de N a lo largo de F. No es un pullback en el sentido categórico realmente, es más bien en el sentido de geometría diferencial, pero vamos a tomarles a ellos la notación prestada, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo de funtor lingüístico. Supongamos que tenemos estos dos registros, AMAN y SAMObject, y tenemos acá a la derecha, un poquito más complicado. Entonces, fíjense que las categorías subyacentes que hay aquí son bastante sencillas. Esta tiene dos objetos, esta tiene cuatro, y conmutatividad por acá y por acá. Entonces, supongamos que tenemos estos dos funtores entre las categorías subyacentes. El primero definido de esta manera, y el segundo de esta otra forma. Vamos a ver si es posible extender a cada uno de ellos a un funtor lingüístico. Vamos a ver que tal cosa es posible para el funtor F, pero ya para el funtor G sí no va a ser muy claro cómo se hace eso. Entonces, en el primer caso, si tomamos el pullback de la estructura lingüística N a lo largo de F, obtenemos esta ontología resultante. Y en el caso de G, obtenemos esta otra. Entonces, para poder extender a F en un funtor lingüístico, necesitamos conectar estos dos tipos de acá y estos dos de acá a través de frases verbales, de manera que el diagrama resultante sea una equivalencia entre oraciones del inglés. ¿Ok? Vamos a ver si también es posible hacer eso para este otro resultado que tienen acá a la derecha. Entonces, para el funtor F resulta bastante sencillo, porque, por ejemplo, este tipo que tienen acá lo podemos mandar en un animal a través de la frase verbal is, y este objeto simplemente lo mandamos a través de esta frase verbal as waits a number, y obviamente la concatenación de esta oración con esta es semánticamente equivalente a esta concatenación que tienen acá. Sin embargo, esto no es tan claro de hacer en el caso de G. Por ejemplo, este tipo de acá lo podemos conectar a este otro de acá mediante esta frase verbal. Sin embargo, no hay como una forma clara de ver qué frase verbal poner aquí, de manera que se obtenga una equivalencia semántica entre oraciones resultantes. Entonces, lo que quiero decir con este ejemplo es que no todo funtor, categóricamente hablando, entre categorías subyacentes, da origen a un funtor lingüístico. Ese es el problema que hemos visto al principio en nuestra introducción de la charla. ¿Okay? Bien, entonces, ¿qué resulta? Okay. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa en estos últimos 15 minutos cuando lo que ya vimos, esta nueva definición de registro ontológico, le añadimos bases de datos. ¿Okay? En ese proceso vamos a tener un nuevo tipo de ontología que se llama ontología ejemplificada. Entonces, para ello necesitamos el concepto de token. Token va a ser simplemente, van a ser ejemplos de frases nominales. Entonces acá tenemos que X es un token de la frase nominal N si esta afirmación es cierta. Y para los tokens también tenemos la noción de aprobación. ¿Okay? Entonces decimos que S aprueba a X como token de N si S afirma que esta afirmación que está aquí en azul es cierta. Eso lo vamos a anotar por esto. Y el concepto de token también se puede llevar a la parte de frases verbales. Ya vimos que las frases verbales tienen que representar relaciones funcionales. ¿Okay? Entonces, eso lo que quiere decir de una forma más estricta es que si uno tiene un token de N1 y un token de N2, decimos que X corresponde al token Y si esta afirmación que está acá se satisface. ¿Okay? Entonces, cuando un autor aprueba esta correspondencia,
en este caso vamos a usar esta notación que tenemos aquí. ¿Okay? Bien, para verlo de manera más clara, vamos a tomar el siguiente ejemplo que está relacionado con política de los Estados Unidos. Tenemos este tipo, el US President, y este tipo de acá, Nixon. Y tenemos esta frase verbal, que es bastante larga, no la voy a leer toda, pero ustedes la pueden ver. Entonces, por ejemplo, si tomamos a Abraham Lincoln, que ciertamente es un token de este tipo que está acá, le corresponde, si sabemos contar, o al menos si yo creo saber contar, el número 16 en este tipo de aquí. Entonces, el hecho de que Abraham Lincoln corresponde al número 16 se representa formalmente mediante la aprobación de esta afirmación que tiene acá, ¿okay? Que es la afirmación que estaba en la definición anterior aplicada a este ejemplo particular. Entonces, como sabemos que esto ciertamente se cumple, tenemos que Abraham Lincoln es un token de esto, 16 es un token de esto, y que esos dos tokens corresponden a través de esta relación funcional dada por esta frase verbal. Muy bien. Finalmente, para ejemplificar el concepto de tipo, tomamos los tipos que ya hemos visto anteriormente y le vamos a añadir un conjunto de tokens, ¿okay? Para obtener un par de esta manera. Entonces, ahora vamos a tener una frase nominal, un conjunto de autores y un conjunto de tokens que es aprobado por los autores del tipo M. ¿Okay? Vamos a tener algo similar para el concepto de aspecto, en este caso vamos a llamarlo aspecto ejemplificado. Como acá tenemos conjuntos de tokens en N1 y N2, la manera en que los vamos a relacionar es a través de una función de esta forma. ¿Okay? Entonces, esto no puede ser cualquier función, también necesitamos que la imagen de esta función, por ejemplo, si tomamos un token N1, necesitamos que la imagen a través de f satisfaga la relación funcional expresada por la frase verbal B. Y que el hecho de que se satisfaga esa relación funcional va a estar determinado por el conjunto de autores que aprueba la frase verbal B. ¿Okay? Finalmente, el concepto de hecho también puede ser ejemplificado. En este caso, lo único que se necesita es que las funciones de los aspectos B1 y B2 sean las mismas, de manera que se puedan comparar a través de una equivalencia semántica esos dos aspectos ejemplificados. Si las funciones son diferentes, simplemente vamos a colocar acá el conjunto vacío y ya está. La forma que nos va a servir para obtener una bicategoría que esta vez vamos a anotar como instN, que está formada por tipos, aspectos y hechos ejemplificados. Esta partícula que tiene acá inst viene de instance, y esta nueva construcción la podemos relacionar con la bicategoría que ya habíamos hallado anteriormente. Una cosa que podemos hacer, por ejemplo, es aplicarle el funtor de Euclides tanto a los tipos ejemplificados como a los aspectos ejemplificados y obtener un funtor estricto que va de esta bicategoría en la que ya habíamos visto anteriormente en el idioma inglés. Aquí estricto lo que quiere decir es que esto preserva diagramas conmutativos. O sea, esto no va a ser un funtor lapso, sino va a ser un funtor como lo conocemos usualmente en cursos básicos de teoría de categorías. Ok, pero aquí, ¿qué pasó? Nos olvidamos simplemente de los conjuntos de tokens. ¿Por qué no nos olvidamos, por ejemplo, de las frases nominales y las frases verbales? Eso lo podemos hacer también y vamos a obtener otros tokens. En este caso, lo que vamos a hacer es proyectar tanto tipos como aspectos ejemplificados en los conjuntos de tokens correspondientes, y eso nos da otro funtor estricto que va de esta bicategoría en la categoría de conjuntos. Y luego podemos combinar esos dos funtores y obtener esta inclusión de aquí. La categoría del inglés ejemplificado no es exactamente el producto de la categoría del inglés con la categoría de conjuntos, pero ciertamente está incluida de manera estricta en ella. Y esta inclusión la vamos a usar dentro de un momentito para ver otras nociones. El análogo en la parte ejemplificada de la noción de estructura lingüística es lo que se llama estructura lingüística ejemplificada, tal como lo vimos anteriormente. Va a ser estrictamente análogo, simplemente hacer un punto raxo de C en esta nueva categoría. Y un registro ontológico ejemplificado va a ser simplemente un par de esta forma. ¿Okay? Ahora, esta noción puede ser un poquito difícil de trabajar a la hora de diseñar ontologías. Entonces, hay una caracterización equivalente de esta definición
que está dada por la noción de funtor que se ajusta a una estructura lingüística. En este caso, si suponemos que tenemos una estructura lingüística de C en la categoría de inglés y un funtor o una base de datos de C en la categoría de conjuntos, diremos que I se ajusta a L si este funtor resultante a través del producto de categorías se factoriza a través de la categoría del inglés ejemplificado. Y aquí nos aparece el funtor de inclusión que acabamos de ver. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiero decir con esto último? Que cuando se nos dé una estructura lingüística ejemplificada, eso es equivalente a que se nos dé una estructura lingüística que vimos al principio, junto con una base de datos o un funtor de esta forma, que se ajuste a dicha estructura. En ese caso, la estructura lingüística y el funtor van a estar expresados de manera unívoca, como estas composiciones que tienen acá. Ahora, para ver un ejemplo y entender esto mejor, supongamos que tenemos este registro sencillo, una persona tiene un padre, y vamos a considerar el siguiente funtor, que lo podemos representar como la siguiente base de datos. Aquí tenemos los datos para el primer tipo que está acá, por datos también quiero decir tokens. Acá tenemos también tokens para el tipo de un padre, y las relaciones funcionales dadas por esta información que expresa la frase verbal has. Entonces, en este caso, este funtor que tenemos acá se ajusta a la semántica definida por este registro ontológico. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque estas oraciones que ustedes ven aquí son ciertas. O sea, nosotros que estamos en matemáticas, sabemos que Eminenter es una persona la cual tiene un padre, a saber, Max Noether. Entonces, algo parecido pasa con los dos ejemplos anteriores. Entonces, ciertamente este funtor se ajusta a esta ontología que está acá. Y ver esto de esta manera se ve este concepto de una forma sencilla, que es la primera definición que les mostré de la estructura lingüística ejemplificada. Ahora bien, ¿cómo comparamos funcionalmente ontologías cuando estas ontologías están equipadas con bases de datos? Bueno, pues sencillamente lo que vamos a hacer, lo que vamos a presentar, perdón, es una definición totalmente parecida a la que ya habíamos visto de funtor lingüístico, a diferencia de que en este caso vamos a necesitar una transformación DAXA que vaya de esta estructura lingüística ejemplificada en esta composición que está acá. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que, tal como vimos con el concepto anterior, esto también tiene una representación más sencilla en términos de transformaciones naturales. En este caso, un funtor lingüístico ejemplificado entre estas dos ontologías va a estar dada por un funtor entre las categorías subyacentes, una transformación DAXA entre la estructura lingüística L y este pullback, y una transformación natural de esta base de datos y el pullback de la base de datos J a lo largo de F. Ahora, esta transformación natural no puede ser cualquiera, necesitamos que se ajuste a la transformación DAXA F sostenido. ¿Qué quiere decir que se ajuste? Bueno, simplemente lo que se va a tener es que para cada objeto uno va a tener dos tipos de mapas. Una frase verbal, bueno, más específicamente un aspecto, y una función acá a la derecha. Y necesitamos que esta función satisfaga la correspondencia funcional expresada por la frase verbal de este aspecto. Formalmente, pues se escribe como tiene aquí abajo. ¿Okay? Entonces, cuando se nos da un funtor lingüístico ejemplificado, lo podemos ver como este diagrama. Una transformación laxa entre las ontologías y una transformación natural entre las bases de datos asociadas. Y para finalizar, ya me quedan 5 minutos, vamos a terminar con un ejemplo. Estamos en la situación en la cual tenemos dos bases de datos sobre la categoría C y otra sobre la categoría D, y queremos ver cómo, cuando se nos da un funtor entre las categorías subyacentes, se pueden relacionar dichas bases de datos, se pueden unir. Esto ciertamente se puede hacer de manera arbitraria. Por ejemplo, en este caso, si tenemos estas dos ontologías, tenemos este funtor trivial y tenemos esta base de datos registrada para uno y esta base de datos registrada para una persona. Acá tenemos dos tokens, mientras que acá tenemos 5. Entonces, hay 25 formas de definir una transformación natural como está aquí. Sin embargo, necesitamos transformaciones naturales que
preserven la semántica de las ontologías dadas. Eso se puede lograr si se nos da más información. Por ejemplo, si al funtor f, que está acá, se le equipa de una ontología. Vamos a suponer que f lo equipamos con dos transformaciones laxas. La primera, dada por esta frase verbal y esta oración, a human is a person, y esta otra de aquí, a human has a father person. Si consideramos una o la otra, vamos a tener opciones distintas de elegir o de construir esta transformación natural de acá. Si tomamos, por ejemplo, la transformación laxa que está en azul, lo que vamos a obtener es la relación funcional identidad. Entonces obtenemos esta tabla trivial, como ven aquí. Sin embargo, si escogemos la roja, que es una relación de una persona que tiene un padre, entonces esta tabla que nos registra los datos correspondientes de esta función, aquí vamos a obtener resultados distintos. Necesitamos escogerlo de esta forma porque acá la relación funcional expresada por la frase verbal es diferente a la que teníamos en el caso anterior. Lo que quiero decir con este ejemplo es que se pueden relacionar dos bases de datos de manera más estricta, digamos, siempre y cuando dispongamos de ontologías en las categorías que se nos dan. Esto puede solventar de una manera más formal, si se quiere decir, el primer problema que teníamos con el ejemplo de la Luna y los planetas. ¿Okay? Ya aquí hay un mayor control de la información que se le adjunta a cada uno de los tipos y a las funciones definidas por las frases verbales. Y bueno, esto era lo último que les quería presentar. ¿Esto es todo? Sí. Muchas gracias por su atención. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí. Bueno, es la primera vez que escucho hablar de esto en mi vida. Entonces, una pregunta honesta la que voy a hacer. Okay. Quisiera saber un poco cuál es la motivación de hacer este formalismo sobre estructuras lingüísticas y segundo, ¿qué tipo de problema resuelve? Bueno, con respecto a la primera pregunta, la motivación es que el primer paper del año 2012 ha tenido un auge bastante importante, una situación bastante importante en la parte de ciencias aplicadas, sobre todo en la parte de lo que es la neurociencia, ciencia de la computación. Hay un montón de bibliografía en la cual se aplica el concepto de ontologías. Entonces de allí a David y a mí nos surgió como que la motivación de presentar algo más formal, de manera que se puedan abarcar más estudios y solventar las limitaciones que ofrecía la primera definición de ontología original. Y perdón, la segunda pregunta, ¿la puedes repetir? Sí, ¿qué tipo de problemas resuelve? ¿Tipo de problemas resuelve? Bueno, te puedo dar una referencia en el caso de ciencia de la computación, que es donde se puede apreciar mejor las aplicaciones de esto para resolver problemas. El paper se llama Functorial Data Migration. Tenía como autora Spiegel. Me parece que está con otra persona, pero no recuerdo quién es. Creo que es Ryan Wisniewski, mejor si no estuvo en algún momento, pero no recuerdo exactamente. Allí se usa la noción de ontologías para modelar cómo uno puede migrar bases de datos entre computadoras, por ejemplo. Ahí se puede apreciar. Te digo ese porque es como que es donde yo veo que se aprecia más esto y es uno de los pocos que me digo honestamente. ¿Esto de algún modo extiende estas categorías que modelan por ejemplo, la lógica proposicional y esas cosas? O sea, Mira, ¿hay alguna especie de enriquecimiento de esas categorías que te llega? Mira, no sé, no me he topado con aplicaciones a lógica proposicional. Hay otros trabajos de modelados de situaciones del mundo real usando categorías. Hay un trabajo que, si quieres, después te digo quiénes son los autores, lo tengo por ahí anotado, pero ellos usan categorías musicales, por ejemplo. Ellos ya trabajan más con cuestiones de diccionario, ese tipo de cosas. Creo que es un poquito más formal. Pero
lo que preguntaste de lógica, sí, no tengo idea. ¿Otra pregunta? Néstor, no, quiero preguntar, parece que no, pero ¿el idioma tiene alguna relevancia en el idioma en el que trabajas? Bueno, aquí usé inglés porque fue el idioma en el que presentamos el artículo. En español podría hacerse perfectamente, en francés podría hacerse perfectamente. ¿Todo similar? Ahora, en chino mandarín, sí, no me pregunto, no tengo idea. Pero las lenguas familiares, por lo menos al hemisferio occidental, sí, sin ningún problema. El inglés es irrelevante en este caso. ¿Y un lenguaje de máquina? No sé. Más o menos parecido a la pregunta del profesor, ¿es suficiente con bicategorías o es necesario tricategorías? Buena pregunta. De hecho, con David estudiamos como que varias opciones para hacer esta formalización. Una de ellas fue usando la noción de sketch, que está por ejemplo en el libro de Peter Johnston. Otro intento que hicimos fue usando categorías cocientes, pero en ningún caso el resultado fue tan bueno como bicategorías. Tricategorías yo creo que no sea necesario porque la otra cuestión sería simplemente identificar los conjuntos de autores y eso ya sabemos cómo se hace. Nos vamos a quedar ahí como que orbitando la categoría de conjunto, entonces yo creo que esto se detiene hasta bicategorías. Esa pregunta también nos la hicimos, pero no se puede, simplemente el proceso se estaciona hasta aquí. ¿No sabes si algún otro idioma que sí sea necesario? No creo que se puede. Marta, tenemos Sí, gracias. Qué bonita aplicación de categorías. Estoy muy feliz de haberlo visto porque nunca había visto una aplicación tan bonita. Y me recuerda mucho cuando empezamos a estudiar tipos, que era un poco lo que yo creo que tu pregunta, ¿no? Y antes se llamaba el general nonsense, ¿no? Nos decían, ay, estudias el general nonsense. Y después los tipos iniciaron pues un mundo de demostraciones en computación, ¿no? Que no se podían demostrar en la teoría o en la ciencia de la computación, y entonces todo el mundo empezó a ver las categorías. Esto me recuerda un poquito a eso. Está muy bonito, no había visto una aplicación tan bonita de las categorías. Gracias.